Lecciones para la escuela sabática del cuarto trimestre de 2023. La misión de Dios, mi misión. Lección 12 para el 23 de diciembre de 2023. Esther y Mardoqueo. El versículo para memorizar se encuentra en Isaías 49:6. Yo te haré luz para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Somos ciudadanos del reino de Dios, y nos regimos por las leyes que gobiernan ese reino. Eso implica que, sin importar si vivimos en el país en el que nacimos o en otro, somos extranjeros. Vivimos en tierra extraña y tenemos que convivir con leyes que en ocasiones contradicen la ley de Dios. A pesar de ello, la mayoría no tenemos problemas legales o culturales para testificar de nuestra fe. Sin embargo, hay lugares donde expresar nuestra fe puede traernos serios problemas. Testigos en tierra extraña. Daniel y sus amigos y Esther y Mardoqueo. La parte humana, el testimonio de Mardoqueo y el testimonio de Esther. La parte divina, el milagro de Purim. Testigos en tierra extraña. Daniel y sus amigos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Para Daniel y sus amigos, todo cambió el año 605 a.C. Estos jóvenes del linaje real judío fueron llevados a Babilonia para ser convertidos en súbditos leales del imperio. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltesar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Fueron separados de su familia. Se les dieron nombres de dioses babilónicos. Fueron educados en la cultura y las leyes de Babilonia. Y se cambió su alimentación. Era fácil servir a Dios en un lugar donde todos adoraban correctamente y obedecían su ley. En Babilonia, sin embargo, podían ser obligados a tomar alimentos impuros. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. También podían ser obligados a adorar a otros dioses. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Curiosamente, los que quedaron en Jerusalén fueron infieles. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos:
No nos ve el Señor. El Señor ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor. Y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Sin embargo, Daniel y sus amigos en Babilonia se mantuvieron fieles. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿A qué se debió esta diferencia? Para quienes están decididos a ser fieles, ni siquiera el entorno más desfavorable puede apartarlos de la obediencia. Ester y Mardoqueo. Ester no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. En 479 a.C., Ester se convirtió en la esposa de Jerjes I, en hebreo, Asuero, y por tanto en la reina del imperio persa. ¿Por qué ocultó su procedencia judía? Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Cuando Ciro conquistó Babilonia, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Sin embargo, muchos decidieron quedarse en los lugares a donde habían sido llevados. Este fue el caso de los ascendientes de Mardoqueo y de su prima Ester. Tras la derrota de Salamina ante los griegos en el año 480 a.C., el ambiente político en Persia era inestable. Como podemos ver por la historia de Amán, cualquier persona o grupo de personas podía ser acusado de sedición y condenado a la destrucción aún sin prueba alguna. Era tiempo de ser prudentes. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Por tanto, dirá el profeta Amós, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Sin embargo, cuando la situación requirió un testimonio claro, Ester y Mardoqueo dieron testimonio de su fe con valentía. La parte humana. El testimonio de Mardoqueo. Y los siervos del rey, que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? El rey había ordenado que todos honrasen a Amán. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Qué razones tenía Mardoqueo para desobedecer? No se arrodillaba, porque hacerlo era un acto de adoración y solo Dios debe ser adorado. No se humillaba, porque los amalecitas habían sido maldecidos por Dios. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y honrar a la amalecita Amán implicaba deshonrar a Dios. Su actitud llamó la atención de sus compañeros.
No era momento de callar. Ante el conflicto, explicó que la ley de Dios le impedía honrar a los hombres de la manera en que Amán deseaba ser honrado. El odio racial y su propio orgullo llevaron a Amán a buscar no solo la muerte de Mardoqueo, sino la de todo el pueblo judío. Tiene leyes diferentes de los otros pueblos y no cumple las órdenes de su majestad, le dijo al rey. Así ocurrirá también en el tiempo del fin. El testimonio de Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Cuando se enteró del decreto real, la fe de Esther vaciló. ¿Para qué arriesgar su vida presentándose ante el rey si nadie sabía que ella era judía? Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo conocía bien a Esther. Tal vez solo necesitaba que su primo le hiciese ver con claridad la seriedad de los acontecimientos. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ahora ya sabía por qué había sido elegida reina. También sabía qué debía hacer: oración y ayuno. Solo Dios podía hacer lo que ni ella ni nadie podía hacer. Dejó su vida en las manos de Dios. Ahora era el momento de dar testimonio de su fe. Y si perezco, que perezca. La parte divina. El milagro de Purim. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Amán echó suertes, que se dice pur en lenguaje persa, para determinar cuándo acabar con los judíos. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. ¿Cómo convirtió Dios esta Pur en la fiesta de Purim? Dio valentía a Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Conmovió el corazón de Asuero. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Inspiró a Esther un plan, y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Posteriormente dijo: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Hizo que Asuero honrase a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo
había denunciado el complot de Bigtán y de Terés, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Puso las palabras precisas en la boca de Ester. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Permitió que Amán mostrase toda su perfidia. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Finalmente cambió la actitud de Asuero ante los judíos. Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Aunque el nombre de Dios no aparece en el libro de Ester, su presencia y actividad es evidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Dios obró y sigue obrando para llevar las almas perdidas al conocimiento de Él. La crisis que arrostró Ester exigía presta y fervorosa acción. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. De manera que Ester tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente. Desafío semanal. Ora para que Dios te dé el valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración esta semana. Desafío avanzado. Comienza un diario de pequeñas o de grandes cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo, para que puedas compartirlas con alguien.